Hola Vivers, ¿qué tal? Soy Elena y os voy a explicar el examen de Historia del Arte de la convocatoria de 2023 extraordinaria de septiembre y vamos para eso a abrir la página web de Luis Vives, pinchamos en recursos y una vez dentro de recursos lo voy a pinchar yo también con vosotros, exámenes resueltos y dentro de exámenes resueltos nos vamos a Selectividad PCE UNED septiembre 2023. Historia del arte y nos saldrá este documento que veis aquí. Tenemos primero un test de opción múltiple, ¿vale? Con las preguntas propuestas y vamos a ir leyéndolas una a una, aunque bueno, pues son preguntas bastante sencillas que atienden a artista y obra, algún periodo. Por ejemplo, la primera, ¿quién esculpió los frisos del Partenón de Atenas? Fue Fidias. ¿Cuál de estos edificios se encuentra en la Acrópolis de Atenas? El Partenón, ya que el Panteón, ya tenemos que saber, y el Coliseo están en Roma. ¿En qué construcción de época romana aparecen en un relieve un candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén? El Arco de Tito, ya que no aparece en ninguna de las otras dos. ¿Cuál de las siguientes iglesias no pertenece al arte románico? Pues es San Juan de los Reyes de Toledo, ¿vale? Porque Santa Fe de Conque y San Isidro de León es uno de los mayores ejemplos del románico. ¿Cuál de las siguientes esculturas es obra de Miguel Ángel? Hay que saberse que es el Moisés. ¿Quién es el autor del Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada? Pedro Machuca. ¿A qué estilo pertenece el pintor José de Rivera? Apodado comúnmente como el Españoleto, barroco. ¿Nombra al pintor español autor de la obra La Venus del Espejo? Velázquez. ¿Quién es el autor del cuadro El entierro de Ornans? Courbet. ¿Nombra al artista que pintó Almuerzo sobre la hierba? Manet. Y nombre al arquitecto autor de la Casa Kaufmann o Casa de la Cascada, que es Frank Lloyd Wright. Con esto vamos a ir un poco más a la explicación de las siguientes preguntas, ¿vale? Vamos a la número 2, que dice conteste a 3 de las 5 preguntas breves siguientes. Bueno, nos han propuesto estas 5, vamos a ir viéndolas una a una. La primera, dice nombre 3 esculturas del arte griego. Ojo, es del arte griego, no me han dicho periodo dentro del arte griego, así que yo he nombrado estas 3, el Doríforo, el Discóbolo y el Hermes de Olimpia, pero podría servir cualquier otra como por ejemplo el Apoxiomeno, el Laoconte o el Curo de Anavisos, ¿vale? Ya digo que como no me dicen ningún periodo, sino que esté en el arte griego, me sirve cualquiera de ellas. Nombre 3 iglesias del periodo gótico. Yo he puesto estas 3, Catedral de Tours, Catedral de Burgos y Notre Dame, pero bueno, me podría servir la Catedral de Sevilla o la Catedral de Toledo también, entre otras. Además, no me están diciendo si tienen que ser francesas o españolas. C, dice, explique en un máximo de 5 líneas las principales aportaciones de Miguel Ángel en la escultura del Renacimiento, citando al menos 2 obras. Sabemos que Miguel Ángel fue arquitecto, escultor y pintor, pero solamente me hablan de la escultura. Así que lo que hablo aquí es que las obras de Miguel Ángel son grandiosas, están llenas de vitalidad y por supuesto que son musculaturas vigorosas. De hecho, son como muy hercúleas, que luego se dirá que son miguelangelescas, ¿vale? Cuando algunos los copien son como esculturas miguelangelescas. Y una mirada profunda que parece albergar cierta aire puesto, lo que se denominará como terribilità, término que también tendría que aparecer, es decir, esa fuerza contenida que lo podemos observar, he puesto como ejemplo en el David o en el Moisés. Con el tiempo tenemos que saber, y eso hay que explicarlo, que él va a abandonar el clasicismo del Cinquecento para meterse ya en el dramatismo y en un otro movimiento que será el manierismo. De hecho, él es el iniciador y, por ejemplo, se ve en su obra, y lo pongo aquí, la Pietà Rondanini, ¿vale? Hay una gran diferencia entre la piedad del Cinquecento y la Pietà Rondanini del manierismo, ¿vale? La siguiente dice, explique en un máximo de 5 líneas las principales aportaciones del movimiento artístico denominado post-impresionismo y nombre a 2 de sus principales representantes. Entonces, lo que aquí siempre hay que poner es dónde surgió, en este caso en Francia, cronología a finales del siglo XIX y luego hablar de las características de este movimiento artístico. Entonces, lo que yo he puesto aquí es que se pone en valor una nueva importancia al dibujo, al volumen, al sentido espacial, con colores que van a contrastar con la realidad porque muchas veces no son reales, ¿vale? No son los que se observan. En algunos autores se andará en lo exótico, más geométricos, y luego he puesto algunos de los artistas más importantes como Cézanne, Gauguin, Lautrec o Van Gogh. Me piden 2 y yo solamente tengo que poner 2, pero yo he puesto más para que
Bueno, pues para que veáis que hay más y cualquiera de ellos me serviría. Siguiente, dice, explique en un máximo de 5 líneas el movimiento artístico denominado surrealismo y nombre a uno de sus principales representantes con alguna obra de ejemplo. Igual, yo pongo dónde aparece y su cronología, dónde aparece en Francia y aquí aparece a principios del siglo XX. He puesto la fecha, pero ya digo que podría servirme a principios del siglo XX. Y sí que es importante poner que surgió por la publicación del Manifiesto Surrealista de André Breton. Es un estilo que, ya digo, aquí hay las características, pues que indagan los pensamientos ocultos, en el mundo onírico, el de los sueños, y lo va a plasmar a través del arte. Entonces, muchas veces se explorará el psicoanálisis, ayudado con Freud y las teorías, ¿vale?, del psicoanálisis, pues van a estar plasmadas ahí. Uno de sus mayores representantes he puesto Salvador Dalí, y algunas de sus obras que yo he sacado es Persistencia de la memoria o El gran masturbador, pero podría servir cualquier otra como el juego lúgubre, es decir, hay otras más, ¿vale? Ya pasamos entonces a los temas de desarrollo y me proponen dos, que dice aquí que luego tenemos que escoger uno. El primero que me expusieron fue características esenciales de la arquitectura en la antigua Roma, principales tipos de edificios y ejemplos. Entonces, igual, yo aquí doy una breve cronología del arte romano, que va desde el siglo I a.C. hasta la caída de Roma en el siglo V después de Cristo, y luego digo las características esenciales, pues que es un arte propio, ecléctico, práctico, imperialista, al servicio del pueblo y al servicio del poder, que responde a las necesidades urbanas y sociales, y luego las principales características de la arquitectura, pues que utilizan distintos materiales, también utilizan el ladrillo, el hormigón, el opus caementicium, que ya digo que es ese hormigón, el muro, la bóveda, las columnas, y luego pues digo las aportaciones, porque ellos utilizaban o conocían, por supuesto, el dórico, el jónico y el corintio como órdenes, pero aportan dos, que es el toscano y el compuesto. Se crean entonces los distintos tipos de edificios, y yo pongo, primero, edificios para la vida pública, los he diseccionado así y luego hablo de cada uno de ellos, ¿vale? Los he como compartimentado. Entonces, en edificios para la vida pública he sacado las termas, ¿vale? Pues como esa función social, y explico un poco qué son las termas, con sus vestuarios y sus baños del frigidarium, caldarium y tepidarium, y pongo un ejemplo, siempre hay que poner ejemplos, las termas de Caracalla. Y lo mismo con la basílica, que es el otro edificio para la vida pública, en este caso para administración de justicia y tratos comerciales, y digo pues cómo era, y comento que es la basílica, una de las más famosas es la Basílica de Magencia en Roma. En edificios religiosos, también otra categoría, el templo. Hablo del templo, que sigue el modelo griego, como los etruscos también, y digo también ejemplos como la Maison Carrée, o la Fortuna Viril, o el Templo de Vesta, o el Panteón de Roma. En edificios para el ocio está el teatro, el anfiteatro y los circos. Los tengo que explicar cada uno de ellos y decir ejemplos, el Teatro de Mérida, el Coliseo de Roma y el Circo Máximo de Roma. En monumentos conmemorativos habría que hablar del Arco de Triunfo, y la columna conmemorativa, como por ejemplo el Arco de Tito, el Arco de Constantino, el de Trajano y luego la columna de Trajano, por ejemplo, ¿vale? Y en obras de ingeniería, que sería lo último, pues como hemos dicho que es una arquitectura al servicio de las necesidades de la sociedad urbana, pues hablamos de caminos, calzadas y puentes. Y podríamos incluso, creo que lo he puesto por aquí, sí, acueductos y pantanos, ¿vale? Como otras obras de ingeniería que también se hacían en esa época. Así que es un tema un poco largo, pero no es difícil, porque es simplemente hablar un poquito de las características y luego explicar cada uno de los edificios más típicos de la arquitectura romana, ¿de acuerdo? Y luego el otro tema que nos han propuesto es Goya. Entonces, para Goya habría que decir, obviamente, su cronología, en qué ámbitos históricos se mueven, pues que él nace en el siglo XVIII, que estará entre el antiguo régimen, vivirá en ese antiguo régimen liberal, y bueno, pues que es que Goya tenemos que saber que su pintura depende de su vida personal y de los acontecimientos históricos que le van a rodear, porque él los vive además de una manera muy directa. Entonces, tendríamos que hablar desde un principio que él se forma académicamente en Zaragoza, porque él es de un pueblo de Fuendetodos, en Aragón, que se trasladará a Madrid, y a partir de ahí es cuando él se va a conocer a personajes importantes dentro de la corte española y en Madrid,
y va cambiando un poco su estilo en torno a colación con todos los sucesos históricos que le van a ocurrir en su alrededor. Entonces, que se traslada a Madrid, que comienza a pintar los cartones para tapices porque él trabaja en la Real Fábrica de Tapices, que ahí es más al estilo neoclásico, con obras como El Quitasol, La Gallina Ciega, La Pradera San Isidro, y ahí poco a poco ya va a ir conociendo a otros personajes de la aristocracia del momento, como la duquesa de Alba o los duques de Osuna y sus hijos. Entonces, su arte va cambiando, ya que la pincelada se va volviendo cada vez más suelta, más colorida, es decir, a medida que avanzamos tenemos que ir explicando cómo él va variando en su forma de pintar. El entierro de la sardina, los retratos se vuelven más naturalistas, con distintos efectos de luz, lo podemos ver en la maja desnuda y la maja vestida, la familia de Carlos IV, él además ahí se ve muy influenciado por Velázquez, al que admira. Y luego lo que pasa que hay que hablar obviamente de la guerra de independencia, lo que supuso para Goya, esa visión pesimista. Entonces, de todo lo que ocurrió durante los acontecimientos del 2 y el 3 de mayo de 1808, pues obviamente hay que hablar de la carga de los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo. Entonces, en ambas, pues un poco se manifiesta la crudeza de la guerra en dos composiciones. Posteriormente, como consecuencia de los valores absolutistas que tanto criticaba, pues, y el padecimiento además de su sordera, él se va a retirar a la Villa del Sordo, a la Quinta del Sordo, que es como se suele nombrar, y ahí empieza a realizar una serie de obras negras, ¿vale? Las pinturas negras de Goya, con una visión mucho más pesimista, más personal, oscura, y de ahí caben destacar el aquelarre o Saturno devorando a sus hijos. Si queremos podemos terminar, yo no lo he hecho, pero podéis terminar diciendo que Goya finalmente se irá a vivir a Burdeos, donde pintará La lechera de Burdeos, que es su última obra, y ahí ya vemos como un anticipo de lo que va a venir, que es el impresionismo, ¿vale? Una pintura de nuevo llena de color, ya se ha ido de España, bueno, digamos que él está casi retirado, ¿vale? Una visión un poquito más optimista, y bueno, podríamos terminar así, ¿vale? Así que yo lo he dejado así, pero un final abierto, por así decirlo, para que vosotros lo podáis acabar también de esa manera. En la cuarta pregunta, que es la última, la del comentario de la obra, nos proponen dos: la columna de Trajano y luego la Piedad. La columna de Trajano podría ser como un poco la más complicada de las dos, si lo podemos decir así, porque no atendería a un comentario típico, ya que, bueno, pues no sigue una estructura muy clásica para hacerlo. Pero aún así hay que hablar de lo que sepamos. Entonces siempre hay que comenzar, si sabemos el artista, que no lo sabemos, pero hay que decir la columna de Trajano, que pertenece al Imperio Romano del siglo II después de Cristo. ¿Y qué es? Pues es un monumento conmemorativo del arte romano de autor desconocido. Lo hemos visto antes incluso en la arquitectura romana. Y luego qué función tenían, y ya hablamos de los aspectos más formales. Pues que en su interior albergaba una escalera de caracol que permite acceder a la parte superior, que ahora mismo hay una figura de San Pedro, aunque estaría la de Trajano, que lo más destacable es el relieve que tiene en espiral en toda la columna, que hace referencia a las escenas bélicas ocurridas en las guerras dacias, que está en el medio relieve, con mucho movimiento. Es decir, es una mezcla aquí entre un elemento arquitectónico o una obra arquitectónica con parte de escultura, porque ambas están unidas aquí. Ya digo que entonces es un comentario un poco, bueno, que se sale de lo convencional. Al final habría que hablar, obviamente, de un contexto histórico-artístico, en este caso de Roma, y es que si incluso hemos hecho en ese caso el tema de la arquitectura romana, pues nos podría valer aquí. ¿Vale? Entonces hablo un poco de la historia de Roma, que el arte es un romano al servicio del pueblo, que es práctico, con grandes obras de ingeniería, es decir, casi lo mismo que hemos puesto en el tema. Y luego doy algún que otro ejemplo, como el Panteón romano, el Arco de Tito o el Coliseo. La Piedad, sin embargo, podríamos decir que es como la más sencilla de las dos, porque sí que atiende muy bien a hacer un comentario tipo. Entonces aquí habría que hablar, lo primero, que estamos ante la Piedad y el artista Miguel Ángel Buonarroti, de finales del siglo XV, que pertenece al Cinquecento dentro del Renacimiento italiano, ¿vale? Porque si decimos del Cinquecento, bueno, pero digamos un poco más que estamos en el Renacimiento italiano. Entonces, la obra es de carácter religioso y se está representando la temática de la piedad. Entonces, ¿aquí qué vemos? Pues vemos a la Virgen María con su hijo Jesús muerto entre sus brazos. Está realizado en un mármol pulido, localizada en una de las capillas de San Pedro del Vaticano. Y aquí hablamos de los aspectos formales, que es un conjunto escultórico, que es una composición sencilla, triangular,
que la Virgen María es la cúspide y luego sus bases, las piernas, ¿vale? Que este tipo de composición tan sencilla es la más habitual verla en el clasicismo del Renacimiento, porque aporta cierta estabilidad y equilibrio, pero aún así posee una gran carga dramática, porque está el cuerpo sin vida de Cristo sobre su madre, pues recogiéndole en un acto de amor, de redención. Ella se abre de piernas para cogerle bien. Lo que pasa es que ella está representada con unos rasgos muy dulcificados, ¿vale? Como mostrándola siempre eternamente muy bella, eternamente dulce, pero aún así se ve un trabajo increíble en las telas, lo que da mucho claroscuro y acentúa el volumen. Entonces luego ya al final pasaríamos a hablar del contexto histórico, pues esta etapa del Renacimiento, con una puesta en valor de los valores clásicos del grecolatinos, la aparición del humanismo, del artista, y luego por supuesto hay que hablar de Miguel Ángel, pues a Terribilità, esas figuras tan miguelangelescas, que era capaz de sacar la figura o visualizarla dentro de un bloque de mármol, algunas otras obras como la Piedra Rondanini para compararlas, que incluso él influirá en posteriores, no lo he puesto aquí, pero en cuanto a escultura influirá, por ejemplo, en artistas como Rodin, ¿vale? Pero sin embargo en pintura es en el Greco, me da igual, alguna influencia, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis, chicos, podéis visualizarlo, ya digo, en la página web de Luis Vives y nada, espero que os haya sido útil. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!